Estamos también ahí a nada de cumplirse un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López. 19 años de la desaparición en democracia de Jorge Julio López. Y aquí en Estación Central estamos en comunicación con su hijo, Rubén López. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido a Estación Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy agradecidos de este momento que te comunicás con nosotros, Rubén, para hablar un poco no solo de el recuerdo de tu viejo, sino también para saber, para conocer si hay alguna novedad en cuanto al avance de las causas por su desaparición en plena democracia. Sí, mira qué días de lucha, ¿no? Ayer acá en La Plata se hizo la marcha por la noche de los lápices, Ujú. hoy está esta marcha reclamando por el Garrahan, por el financiamiento de las universidades, por tantos derechos que este gobierno nacional está llevando, retrocediendo en esos avances que costó mucho y en una parte esa lucha que llevaron adelante muchos compañeras y compañeros que hoy ya no están. Y el avance en la justicia que no hay, lamentablemente, lo que siempre digo lo mismo, ¿no? Y no está de más reiterarlo. Ojalá yo pudiera contarles a ustedes como periodistas y a la gente que escucha como oyentes, que ha habido algún avance. Lamentablemente no los cuento porque no los hay. Claro, En estos casi 19 años, y hoy me pedían también un colega de ustedes una reflexión, y digo, bueno, la reflexión que tengo que 19 años y no hay nada. Podría estar mucho tiempo contándoles, diciéndoles cosas que sin sentido, porque ese es el definitivo de lo que está pasando. No hay información, algo nuevo que uno pudiera o nos llevara a pensar que en algún momento vamos a saber algo. No hasta ahora, no significa que claro. en algún momento lo haya. No, claramente, es una situación que puede cambiar, pero también depende mucho de algunas decisiones políticas, ¿no? La justicia en nuestro país depende mucho de situaciones, de definiciones políticas, y en este caso, en este contexto, me parece que estamos en un partido muy difícil, ¿no? Sí, pero yo me gustaría pensar y trato y en lo posible me parece que la política no se tiene que meter en la justicia. Ujú. Es una hipocresía poder decirlo, porque lo vemos día a día y lamentablemente lo vemos. Insisto con esto, me parece que cuando la política partidaria se mete en la justicia terminamos teniendo las cosas que hoy estamos viendo. Claro, Lamentablemente no debería ser así, a veces pasa. En el contexto de lo que yo entiendo, la causa de mi viejo no es quién apoye más o quién apoye menos. Es evidente que quienes llevaron adelante esto son muy pocas personas y ahí radica el problema. No tenemos eh, noticias o no podemos saber algo porque es muy cerrado el tema, como que quiénes aquellos llevaron adelante esto. Esa es la claro. realidad. Entonces ese círculo es tan chiquito que no se corrompe por nada. Fíjate que hasta ahora hay una recompensa, hoy en día 5 millones de pesos, y no ha Y no habido en pasa los nada. últimos años no pasa nada. Sí, es así, literalmente es así. Del lado de la lucha sí pasan cosas, nosotros nos hemos enterado de distintas actividades de parte de la militancia siempre, ¿no? Alguna radio abierta, algún que otro acto que se viene planificando en torno al ejercicio de la memoria y al reclamo permanente por la aparición con vida de Jorge Julio López, y cómo te llegan esas agendas militantes que calculo participarás en alguna actividad en ese sentido, pero también hay otros encuentros y otras actividades que te exceden, pero igual te deben llegar las noticias o los pedidos de acompañamiento, ¿no? Sí, a veces, como otros años, son tantas que uno no puede estar en todas. Claro. Vamos a participar de algunas mañana, el viernes en alguna otra actividad, el sábado se presenta
el segundo documental, El hombre que desapareció 2 veces, lo vamos a se va a presentar y lo voy a ver por primera vez, si bien participamos en algunas de las entrevistas de ese documental, todavía no lo vimos. Ajá. Así que todo ese acto militante, el fin es lo mismo, es seguir reclamando, pedir aparición con vida, como ese lema que han llevado adelante tantos organismos durante mucho tiempo. Hoy lo seguimos llevando adelante, en este caso por mi viejo, y sobre todo porque es un desaparecido en democracia, que es lo que más cuesta a veces explicar a aquellos que no militan estas causas, aquellos que no entienden, pero que de algún grado participan en estos reclamos. Es muy difícil que puedan entender cómo en democracia tenemos personas desaparecidas. El contexto de mi viejo es muy particular porque es un testigo en los juicios de lesa humanidad, pero lamentablemente personas desaparecidas en democracia todavía sigue habiendo muchas. ¿Cómo te recibe la gente, el público en general y sobre todo me interesa el público joven, el que ya ni siquiera por una cuestión etaria sabe o tiene demasiado conocimiento de la última dictadura cívico-militar y demás? Cuando llegás a algún lugar para hablar de esta situación, ¿qué es lo que percibís? Siempre digo lo mismo, ¿no? Los lugares, justo hoy de casualidad había acá en Berisso una actividad donde había un grupo de jóvenes de una escuela secundaria haciendo una charla por parte de la Dirección de Derechos Humanos acá de Berisso, y justo me pasé por ahí y me invitaron a participar. Lo que más me asusta de esas charlas es el silencio, pero el silencio porque te están escuchando, te están prestando atención, a aquellos que les interesa y a aquellos que no saben o que no tienen idea, como decís vos, y es lógico. Hoy fíjate que chicos que no saben qué pasó en el 2001, Claro. no lo vivieron. Entonces eso, cuanto más atrás vos vas en la historia, y en este caso lo que es la dictadura más sangrienta de Sudamérica, por no decir del mundo, es muy difícil que ellos comprendan cómo esas cosas pasaban. Bueno, ahí está la transmisión de la memoria, contarles, y sobre todo yo siempre digo lo mismo, es contarles para que tengan las herramientas para que estas cosas nos vuelvan a pasar. Lamentablemente hoy tenemos un gobierno nacional que reivindica ese tipo de cosas, y lamentablemente tenemos gente que hoy está más desbocada, más suelta a emitir opiniones en favor de lo que fue la dictadura, sobre todo proporcionada por este gobierno, lo que fue el gobierno de Macri, que como que se soltaron, que estaban escondidos pero estaban ahí, y hoy están más desbocados en ese sentido. Pero bueno, es ahí donde tenemos que transmitirles, sobre todo a los más jóvenes, para que no crean que eso que ellos les cuentan es bueno, y lamentablemente hoy vemos en parte el mismo proceso político, entre comillas, que hizo la dictadura en un gobierno liberal, hoy lo está haciendo también en la parte económica, que es muy parecida a lo que pasó del 76 al 83. Claro, sí, es la verdad que uno se pone a ver por dónde viene la cuestión económica, política, muchas veces, también los modos, y se empieza a aparecer mucho, también los apellidos, ¿no? Es como una continuidad entre aquello y lo que estamos viviendo hoy. Sí, mira, viste que sobre todo las madres, las abuelas siempre dicen la dictadura cívico-militar, y yo le agrego desde hace un tiempo cívico-militar, eclesiástica, como dice Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, económica, financiera, empresarial, todos esos sectores que propiciaron lo que fue la dictadura, porque en el fondo lo que querían era adueñarse de la Argentina. En gran parte muchos lo hicieron, aquellos empresarios que tenían 2, 5 empresitas, al terminar la dictadura eran dueños de más de 40, y lamentablemente son ellos los que propiciaron la dictadura con la mano de obra de los militares o las policías de las provincias. Nunca
nunca se hicieron cargo de eso. ¿Por qué te digo todo esto? Porque escuché hoy que el prefecto que ayer fue a declarar por uno de los casos de violencia institucional que viene llevando adelante este gobierno por parte del presidente Milei y de la ministra de Seguridad, Carolina Serrano, Patricia Burley, Sí. dijo que obedeció órdenes. Bueno, es muy parecido a lo que pasó en la dictadura. Ellos obedecen y lo que ejecutan son las distintas fuerzas policiales o que lamentablemente son los que terminan presos, y los civiles que dictan esas órdenes nunca van en cana. Una de las más grandes deudas quizás de la democracia, ¿no? Que la justicia llegue a todos los rincones desde donde salen las órdenes, ¿no? Sí, fíjate que lamentablemente, inclusive con cierta complicidad de algún estamento de la justicia, por ejemplo, Blaquier terminó muriendo la libertad de la impunidad de la muerte, porque murió sin que fuera juzgado. Y todos sabemos lo que pasó en el apagón en la noche de Jujuy. Entonces, uno le da bronca que la justicia a veces no sea realmente justa. Terminaron en cana los que llevaron adelante la mano de obra, pero los que la propiciaron no. Y en esos casos, y como en muchos otros, han quedado impunes esos que deberían también ser juzgados, como decías vos, todos. Bueno, nuestra ministra de Seguridad, me parece, no estoy tan seguro de lo que digo, pero no sé si ha sido condenada, siquiera juzgada por la desaparición y después posterior constatación de la muerte de Maldonado, ¿no? Entre otros casos. No, sí, todavía sigue impune Rafael Nahuel. Y sigue sumando acciones como la que pasó con el fotógrafo Pablo Grillo, con el otro, me olvido el nombre, que perdió la visión de un ojo. Sigue reprimiendo los miércoles a los jubilados, le pegan los viejos. El problema es aquellos que obedecen ese tipo de órdenes, insisto, son los que van a terminar en cana, y ella sigue saliendo impune, ¿no? Siempre sigue teniendo esa impunidad que a veces, lamentablemente, parece que el voto o la gente que la vota se la sigue dando. Fíjate que ahora va a ser candidata a senadora, no solamente va a seguir viviendo del Estado durante 6 años más, sino que va a tener la impunidad de que no pueda ser juzgada por ninguna de estas acciones que estamos hablando, y va a llegar a pasar el tiempo y sigue viviendo del Estado, tanto que critica al gobierno Javier Milei a la casta, ¿no? Tiene una de las peores castas que está dando vuelta en Argentina, como el jefe de gabinete, que hace más de 50 años que vive del Estado. Son esas dicotomías, ¿no? Que tiene la realidad y el discurso, a veces como que se chocan en esos puntos, ¿no, Rubén? Habrá que seguir esperando, o habrá que seguir, en todo caso, construyendo a base de memoria y de participación política y de lucha una nación, una patria en la que también los responsables políticos de alguna manera rindan sus cuentas, ¿no? Porque no está solamente Patricia Bullrich, y en todo caso justamente mencionábamos los paralelismos entre la última dictadura y este gobierno, y también tenemos el mismo crimen económico financiero, el mismo proyecto de aquella dictadura hoy impuesto dentro de esta democracia. Sí, fíjate qué paradoja, ¿no? Hoy que vivimos viviendo esto, es la misma concepción económica de aquella dictadura, la venimos pagando hoy. Fíjate que la deuda que contrajo el gobierno de Macri, le sumás la que contrajo Milei, y por décadas, por muchas generaciones, la Argentina va a estar bajo las órdenes del FMI, lo mismo que hicieron en la dictadura. Por eso insisto, ese mismo plan económico que en definitiva solo beneficia a
amigos del poder, y lamentablemente no, a veces cuesta mucho corregir esas cuestiones, pero bueno, está en nosotros poder intentar hacer algo desde nuestro humilde lugar, que es con emitir un voto y tratar de corregir estos horrores que vienen haciendo estos gobiernos neoliberales. Rubén, muchas gracias por este momento en Estación Central. Sabés que siempre estamos pendientes y siempre estamos esperando justicia por tu viejo, en este caso al cumplirse 19 años de su segunda desaparición. No, yo más que agradecido con ustedes que están todos los años. Un abrazo y saludo y muchas gracias. Un abrazo para vos. Era Rubén López, hijo de Jorge Julio López, al cumplirse 19 años de su segunda desaparición en democracia.